Desde temprana edad, Rafael Santos encontró en los libros un refugio y una herramienta para comprender el mundo que le rodeaba. Su inclinación por la lectura no surgió por casualidad, sino como resultado de la influencia de maestros que, más allá de impartir conocimientos, sembraron en él un profundo amor por las letras y el pensamiento crítico. Se inicia cuando yo era un mozalbete, era un adolescente apenas, en la escuela primaria María Josefa Gómez, con una profesora que guardo en mi recuerdo, que se llamó Nelly Gatón Infante, que ella nos ponía a hacer composiciones. Luego, cuando llego al liceo, también la profesora Mercedes Hidalgo y algunos que otros profesores me incitaban a la lectura. Y termina de mi vocación literaria, la termina de descubrir el doctor Jaime David Fernández Mirabal a través de un círculo de lectura que había aquí en Salcedo, que él me invitó a que formara parte. Aquellas primeras experiencias en el aula marcaron un antes y un después en su vida. Entre páginas y enseñanzas, Santos comenzó a construir una visión más amplia de la realidad. De hecho, el género del cuento. De hecho, en los años 80, yo gané varios concursos literarios en el renglón cuento. Yo recuerdo un cuento que se tituló Las ruinas sagradas de un gran amor. Otro desde mis 16 años. Y un cuento que guardo todavía por ahí de recuerdo que se llamó o se titula Venganza a destiempo. Entonces luego, cuando comienzo a ejercer la carrera de periodismo, ya graduado, entonces me inclino por el reportaje histórico. Con el paso de los años, esa pasión inicial se transformó en una carrera vinculada a la comunicación y la producción intelectual. Primero que escribí fueron reportajes sobre el 14 de junio y luego sobre la Guerra de Abril. Y ahora, ahora no, desde el año 1997 estoy escribiendo una novela que ya prácticamente le tengo el final, pero ya tengo 13 libros publicados. La idea del libro surge al notar que el papel del Nordeste en la gesta del 65 no estaba suficientemente visibilizado en los relatos tradicionales. El Nordeste y el 65 fue una idea que el hoy juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, una vez me dijo, Rafael, pero ¿por qué tú no te escribes unos reportajes sobre la Guerra de Abril, los que participaron de Salcedo? Tú sabes que yo trabajo en el periódico hoy desde el año 97. Entonces, como que la idea la fui incubando, la fui guardando. Y un día me levanté con esa chispa de ver quiénes participaron primero en la guerra en Salcedo. Y yo duré, y mi amigo Sandy Ortiz lo recuerda, porque yo trabajaba cuando eso en el canal, tenía un programa que se llamó La Prensa en TV, que era muy visto, por cierto, de 5 a 6 de la tarde. Y yo comencé a indagar quiénes fueron los principales protagonistas de esa epopeya, pero del Nordeste. Primero de la provincia Salcedo, hoy Hermanas Mirabal, después de San Francisco de Macorís, después de Nagua, entonces después de Samaná. Entonces duré varios años en eso. Y cuando yo tenía armado ya un buen material de 8, entonces me dispuse, oye bien, a escribir reportajes. Entonces escribí 8 reportajes para el periódico El Nacional, para la sesión Semana. Y yo siempre recuerdo que cuando yo se lo llevé a don Radamés Gómez Pepín, el director del Nacional, yo le dije a don Radamés, mire, le traje este material para ver si se publica en la sesión Semana de los domingos. Y cuando don Radamés lo pone en el escritorio, yo me voy para la redacción a hablar con los muchachos de la redacción, mis amigos, y me llama para la redacción otra vez. Y me dice, óyete, pero esto es un buen material. E inmediatamente le dijo a Torres, que es José Antonio Torres, que es el editor hasta el día de hoy de la revista Semana del Nacional, le dice, Torres, 8 semanas consecutivas quiero para esos trabajos de Rafael Santos. Santos señaló que su trabajo busca motivar a las nuevas generaciones a interesarse por los acontecimientos que han marcado al país. Contribuir con lo que es la historia, el conocimiento de la historia de un pueblo, cuando no se conoce, uno se siente
siento una satisfacción muy grande. El libro El Nordeste y el 65 recogen y destacan la participación de los nordestanos en la Revolución de Abril de 1965, resaltando el papel activo de esta región en uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia dominicana. De San Francisco de Macorís, de Nagua y de Samaná, participaron hombres y mujeres muy valientes. Y yo lo sitúo con un valor extraordinario, con un valor fuera de serie. Y la importancia de ese libro radica en que nunca nadie había escrito sobre lo que fue la participación de los nordestanos en la Guerra de Abril, y mi libro prácticamente sacó a mucha gente del anonimato que tuvieron roles protagónicos. ¿Cómo quieres? Mira, de Salcedo, vamos a comenzar de Salcedo. De Salcedo, ahí tenemos a ese gran cronista deportivo que ya casi todos fallecieron, Santiago de Isla Tejada. Hace mención de figuras relevantes que fueron referencia clave. En la ruta, por ahí cerca de Villajuana, para Boca Chica, porque la ruta antes de Santo Domingo era un poquito extensa, y Santiago escuchó ese 24 de abril a la 1 de la tarde a través de Tribuna Democrática, cuando Peña Gómez llamó el pueblo a la calle. Santiago, que había sido cancelado del Ejército Nacional, de la Marina de Guerra, porque era hombre rana, inmediatamente escucha eso, y además era muy amigo de Manuel Montes Arachi, que fue el director de los hombres rana. Entonces Santiago inmediatamente lo que hace es que va y guarda el carro, se pone en contacto con Fafa Tavera y se engancha un fusil para el Puente Duarte a pelear. Tiempo después, Santiago, por su valentía, el mismo Camaño lo coloca al frente del comando Luis Ibarra Río, en donde su hermano Negro Evangelista también formó parte. A través de su narrativa, el autor Rafael Santos busca visibilizar las historias, aportes y sacrificios de hombres y mujeres del Nordeste. También tenemos otro comandante constitucionalista de aquí, Fafa Tavera, que fue el comandante del Comando 14 de Junio. Pero si nos trasladamos a San Francisco de Macorís, San Francisco de Macorís tiene una leyenda de oro dentro de los escenarios bélicos de abrileño. Allá está el nombre de una persona que prácticamente no se le ha reconocido, no se lo han colocado en su justo lugar, que fue Francisco de la Rosa, el comandante Caca. No sé si ustedes lo han ido a mencionar. El comandante Caca fue uno de los líderes principales del movimiento San Francisco. Y ese, ¿Podrías hablar un poquito del movimiento San Francisco? ¿Lo describe también en su libro? Sí, todo. Mira, el movimiento San Francisco fue un movimiento que aunque no, ese movimiento lo descubrieron y hubo una parte que lo mataron en plena guerra, pero sí el movimiento San Francisco fue un movimiento que surgió de campesinos y de muchachos de barrio de San Francisco de Macorís. Entonces, ese movimiento se estaba entrenando para tomar la fortaleza de San Francisco de Macorís, ¿me entiendes? Como una medida de apoyo a lo que se estaba aconteciendo en Santo Domingo, pero fueron descubiertos y algunos lo desaparecieron, otros lo torturaron. Al mismo Caca duró muchos días inconsciente. San Francisco de Macorís vivió mucho dolor en ese momento. Santos destacó que la ciudad no solo fue escenario de movilizaciones, sino que también aportó hombres y mujeres comprometidos con la defensa de la constitucionalidad. Tenemos a Pedro José la Antigua Bravo, la soberanía nacional en medio del conflicto y otros pueblos como Nagua. Hay una foto emblemática, varias fotos emblemáticas, que siempre que se habla sobre la Guerra de Abril aparecen en los medios. No sé si tú has visto, Johnny, esta foto, esta imagen de un tanque de guerra que dice pueblo. Ese tanque de guerra lo capturó él, se lo quitó él a los agentes del CEFA de Wessing. Y hay otra foto también de otro tanque de guerra que él captura, que él está señalando también. Esa foto también, ese tanque de guerra lo capturó él. Era una persona muy valiente. Pero está también el caso del señor José Lora, que fue el encargado de promocionar lo que era la propaganda del 14 de junio y era de Samaná.
la mayoría han muerto, Sí. Está también de Salcedo, Ernesto González y González, el Gato, que era el encargado de operar los tanques AMX-30, pero el Gato era de los hombres clave, nada más y nada menos de Fernández Domínguez. El escritor afirmó que de tener la oportunidad de revivir aquellos acontecimientos, volvería a escribir sobre Abril, motivado por la profundidad histórica y humana que marcó este periodo. Y yo no tuviese ese libro escrito, lo volviera a escribir, porque me siento muy complacido, muy complacido con ese libro. Ese libro, déjame decirte que ese libro, ahora mismo nosotros estamos haciendo los arreglos para colocarlo en Amazon, porque el libro, yo tenía muy poca experiencia, apenas creo que fue mi tercer libro, y el libro se agotó de una vez. Los profesores lo mandaron a comprar de una vez, y date cuenta que a mí me quedó uno solo, y fue porque se lo robé a un compañero periodista. Resaltamos con orgullo el invaluable aporte del escritor Rafael Santos, quien ha contribuido a preservar y difundir la memoria histórica del país a través de su trabajo. Su dedicación por documentar hechos trascendentales como la Revolución de Abril fortalece la identidad nacional y permite que nuevas generaciones conozcan el papel de las provincias.